Hay preocupación, yo lo manifestaba, hay preocupación por parte de los apoderados, las apoderadas de niños y niñas, sobre todo de colegios municipalizados, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pensando el gobierno en materia de inicio, digo, de año escolar 2021? En contexto de pandemia, además. No, correcto. Hace poco usted decía, cuando hacía la introducción a esta conversación, hay experiencia desde el año 2020, ya con la pandemia, que nos sorprendió y que nos hizo también buscar maneras de adaptarnos y poder entregar mejor los Mi nombre es Gabriel conocimientos y Gallegos. colaborar con la trayectoria de aprendizaje de nuestros estudiantes, que el año 2020 fue lo principal, trabajo a distancia. Con dificultades, como todos ya sabemos, también con aciertos en otros casos, pero que en general nos dejan la información, ¿cierto? Y la claridad, porque también hay harta literatura al respecto, de que las clases presenciales son muy necesarias, son irreemplazables y sobre todo en la gente que tiene problemas de conectividad, la gente que tiene menos recursos todavía, son muy necesarias. También hay que agregar todo lo que ha afectado a nuestros estudiantes en cuanto a lo pedagógico, también lo que está pasando con la salud emocional. Esos son temas importantes. De hecho, ya también hay varios informes que se pueden encontrar a nivel internacional donde la gravedad de esto está dando cuenta incluso de estudiantes o de jóvenes que producto del encierro han tomado la terrible decisión del suicidio. Entonces es una señal que es potente y que debemos abordar, debemos permitir que los estudiantes se reencuentren, que tengan la posibilidad de intercambiar con sus compañeros y para recuperar no solo lo pedagógico, sino también lo emocional. Ahora, desde el año pasado también, aprovechando esa experiencia, hemos estado trabajando con todas las comunidades educativas, todos los colegios, así es que en protocolos en cuanto a lo sanitario y en cuanto a lo pedagógico. Es por ello que cada colegio de la región, los 1.044 establecimientos de la región, presentaron un plan de retorno a clases para el año 2021, un plan de trabajo para el año 2021. El retorno a clases se refiere a que se van a realizar en las dos modalidades, presenciales o mixtas, dependiendo de la situación sanitaria en la que se encuentre la comuna donde está ubicado el colegio. Es decir, una comuna que esté en cuarentena va a partir sus clases el 1 de marzo, como está ya estipulado en el calendario, pero si está en cuarentena va a partir de manera remota. Y de fase 2 en adelante las clases pueden ser presenciales. Y ahí, cada colegio, estos que presentaron su plan, hay establecimientos que debido a que la matrícula es baja y la infraestructura que tienen lo permite, van a recibir a sus estudiantes ofreciendo la posibilidad de recibirlos a todos en sus salas. Pero hay una parte importante, cerca del 48% de los establecimientos que debido a la matrícula y la cantidad de metros cuadrados que tienen en sus salas, no pueden recibir a todos sus estudiantes y otorgar este metro de distanciamiento prudencial y que da seguridad sanitaria. A todos ellos se les ha dado la posibilidad de dividirse en grupos de tal manera de asistir a clases de manera alternada entre lo presencial y lo remoto. Entonces, aparte de eso, también este protocolo sanitario que se viene trabajando el año 2020, los colegios también están preparándose y se han preparado y lo dejaron también señalado en su plan 2021 cómo se va a aplicar. Y ahí está lo que ya es conocido y lo que se viene en realidad pidiendo desde hace tiempo. El uso de la mascarilla, la señalización de la circulación de los estudiantes por las salas, la separación de los puestos de estudio en la sala de clases a 1 metro de distancia, el lavado de manos, la sanitización, etc. Todo eso está vaciado en esos planes y que se van a aplicar desde el 1 de marzo en la mayoría de los establecimientos, porque también se dio flexibilidad para que otros colegios que así lo quisieran presentaran también una fecha distinta al inicio de clases. Hay varios en la región, no tengo la fecha ahora porque estamos procesando esas solicitudes, el plazo para presentarlas era el 29 de enero. Hay colegios que van a partir de una fecha distinta, el 8 de marzo en su mayoría, y se dio esa posibilidad con la condición de que esos 5 días de clases que no se van a realizar entre la semana del 1 se recuperen y se distribuyan en el resto del calendario anual. Sé que es importante que las familias se acerquen a su colegio. Bueno, también que el colegio haga conocido su plan, para que cada familia sepa cómo se va a abordar este año, en cuanto a lo pedagógico y, por supuesto, en cuanto a lo sanitario.
Vamos a cuestiones prácticas, Seremi, que yo creo que es lo que genera finalmente cierto temor, voy a decir, para no decir desconfianza, ¿no? Pero al menos cierto temor en un grupo importante de los papás, de las mamás de los estudiantes. Insisto, tiene que ver con cosas prácticas. ¿Los niños van a ir todos los días al colegio? No, por eso lo mencionaba. Hay un porcentaje que puede recibir a los estudiantes todos los días. Generalmente son colegios pequeños, principalmente rurales, que tienen matrículas bajas, 5, 6 estudiantes por curso, donde se puedan reunir con el distanciamiento social. Ahora, hay otros colegios que no pueden, porque generalmente, no sé, colegios donde recibían a 35 estudiantes en la sala, ¿no es cierto?, o más todavía, ya no se puede recibir y dar ese método de protección. Entonces ellos pueden dividir su curso, pueden asistir, que presentaron los colegios. Algunos dicen que van a asistir en jornadas alternas, es decir, un grupo en la mañana, otro grupo en la tarde. Y el grupo que se queda, y otros hicieron planes donde ellos indicaron que van a asistir en días alternos. Un grupo un día, otro grupo se queda en la casa y después cambian. Y también hubo colegios que presentaron planes de alternancia semanal, donde hay colegios que indicaron que va a asistir un grupo una semana completa, el otro se queda en trabajo remoto y después intercambian. El que está en trabajo remoto hace presencial, los demás pasan al Pero trabajo. ¿qué pasa si yo, Seremi, no quiero mandar a mi hijo al colegio porque todavía tengo dudas, tengo miedo, tengo desconfianza de lo que pueda pasar? O lo que es peor, no quiero mandar a mi hijo al colegio porque yo tengo una enfermedad de base, soy diabético, hipertenso, y si mi hijo se contagia con el COVID, lo más probable es que me contagie a mí y el desenlace sería complejo. ¿Qué pasa en esos casos? Cada establecimiento, está considerado que para el año 2021 lectivo la asistencia sea variable. Entonces es un tema que tiene que abordar cada establecimiento, ¿cierto? Se va a registrar la asistencia, pero sabemos que va a haber también, por la mixtura de este trabajo 2021, va a haber jóvenes que van a estar trabajando también de manera remota. Deben sumarse al plan de su establecimiento para continuar con su proceso de aprendizaje, las familias. Y, por supuesto, quedan invitados a conocer el trabajo que va a realizar su escuela, su colegio, en cuanto a lo sanitario, para que vayan recuperando la confianza y puedan ver que el colegio es un lugar seguro. En el colegio se adoptan muchas medidas que no se adoptan en lo común, ¿ya? El colegio no se puede comparar, ¿no es cierto?, con un centro comercial o con un lugar público en general. Acá hay normativa sanitaria que se trabajó entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y los colegios van a aplicarlas durante este próximo año lectivo. Ya, pero yo imagino que habrá políticas ministeriales, Seremi, que de alguna manera también regulan ciertos protocolos, ¿no? Porque hay situaciones de orden común, por ejemplo. Un ejemplo tan sencillo como los recreos, porque podemos mantener efectivamente la distancia física en la sala de clases, y eso desde mi punto de vista debiera ser una suerte de educación respecto de cómo se mantiene. Pero también debiera existir entonces una normativa de recreo. ¿Los niños van a poder jugar libremente como lo hacían antes de la pandemia? Se escucha un poco cortado, ¿no? Sí, le repito la pregunta, Seremi, a ver si ahora no se escucha cortado. Yo le planteaba que, claro, independiente de cada... Yo anunciaba por si se cortaba mientras hablaba. Ya. Está dentro del plan 2021 de los establecimientos, está considerado eso también. Hay libertad para abordar los recreos, es decir, pueden ellos establecer recreos en horarios diferenciados, porque este plan 2021 que presentó cada colegio, la idea era poder recibir en ellos, vaciar en ellos las características y las condiciones particulares de cada establecimiento. Entonces ellos pueden separar los horarios de recreo de manera diferenciada, por niveles, por grupo, de tal manera que en los espacios libres se permita un distanciamiento y haya menor riesgo. Por supuesto, siempre motivando el uso de la mascarilla como primera barrera de cuidado, como primera medida de protección.
Bueno, tenemos algunas preguntas que nos hacen llegar, Seremi. Hay varias, yo tengo varias más, fíjese. Mi hijo tiene, perdón el autorreferente, pero tiene 11 años y estamos preocupados también. Y yo creo que es una preocupación que es transversal, digamos, a todos los papás, sobre todo los papás que son enfermos crónicos o que tienen enfermedades de base. Bueno, pero vamos a ver lo que sucede en Facebook, Seremi. Hola, ¿va a ser obligatorio si mi hija es crónica asmática? ¿Vacunaron a los profesores y funcionarios? Pregunta Sara Solar. Hay una parte que se cortó de la pregunta, pero como le decía recién, el colegio va a estar preparado para atender a los estudiantes de manera remota y presencial. Por lo tanto, están invitados los estudiantes. Bueno, es lo más recomendable, es lo mejor en realidad, que los estudiantes se sumen al trabajo pedagógico de su establecimiento. Y en estos casos, obviamente, privilegiando el trabajo remoto. El colegio está facultado para trabajar de esa manera durante este próximo año. Y como le decía recién, y en la medida que pasa el tiempo y que los apoderados puedan tener la evidencia y puedan ver que sus colegios están preparados, irán recuperando la confianza y obviamente también esperamos que la vacuna tenga efecto también en la población y nos dé la tranquilidad para que poco a poco retornemos a las clases de manera normal, como las conocíamos antes de que nos llegara esta pandemia y nos afectara a todos. Seremi, ¿cuándo sería el inicio de clases entonces? ¿Sí? ¿Cuándo sería el inicio de clases? El 1 de marzo es el inicio del año escolar, según lo ha establecido el Ministerio. La mayoría de los establecimientos va a partir el 1 de marzo. Otros solicitaron el día 8 de marzo como fecha de inicio, mediante un sistema de recuperación de clases o de distribución de las horas que no se van a hacer en esos primeros 5 días en el resto del año de su calendario escolar. Ahora me preguntó sobre la vacunación de los profesores, si no me equivoco. Sí. En ese momento, y de funcionarios en general de los colegios. Claro, se está considerado, de hecho ya hemos estado trabajando, todos los establecimientos, el 100% de los establecimientos de la región ya tiene un delegado coordinador de la vacunación como contraparte, ¿no es cierto? Y está considerado que la última semana de febrero se inicia la vacunación para los profesores. Eso va a depender también de la disponibilidad, ¿no es cierto?, de vacunas con el MinSal. Eso es lo que está preparado y vamos a ir comunicando a todos los equipos directivos y colegios en general el calendario definitivo y el lugar donde tienen que concurrir a vacunarse los profesores. Buena pregunta. Ahora, fíjese que ayer conversábamos con la vacunación. Sí, Seremi, lo que pasa es que quiero preguntarle respecto a la vacuna y los profesores. ¿Qué pasa si un profesor no se quiere vacunar? ¿Es obligatorio para los profesores? La vacuna es voluntaria, gratuita y voluntaria. Esas son las características principales de la vacunación. Porque también sabemos que hay profesores que por motivos de salud no pueden vacunarse. Tal vez las alergias de base que ellos tengan no les permitan recibir esta vacuna. Y eso es un tema que tienen que consultar con su médico. Pero la vacuna es recomendable, ¿no es cierto?, por todo lo que sabemos, pero es voluntaria. Ahora, respecto al proceso de vacunación de los profesores, el calendario también establece que se va a vacunar anticipadamente a quienes estén en los grupos con enfermedades crónicas. Entonces, los profesores que estén en esos grupos también van a ser vacunados antes del periodo específico de profesores. También los que tengan edades mayores, entre los 60 años, también van a estar vacunados antes del periodo especial. Así que vamos avanzando paso a paso. Seremi, y esperamos, por supuesto, de manera pronta. Tenemos otra pregunta, fíjese, que nos deja ser interesante. Irma Fuentealba nos dice: en el liceo de mi hija hay 2.800 alumnos y hay jornada de mañana y tarde. ¿Qué se hará en esos casos? Lo que le comentaba al comienzo, el establecimiento tiene la posibilidad de dividir los grupos para trabajar en horarios, en alternos, en jornadas alternas, en días alternos e incluso en semanas alternas en algunos casos. Entonces la invitación para la apoderada es a conocer el plan que preparó el establecimiento y que presentó.
Ese plan debe ser sociabilizado, conversado, para que ellos sepan de la manera que se va a abordar el siguiente año. En ese plan está establecido cómo se soluciona ese problema en su colegio y además está establecido la manera que van a reaccionar en el caso de que ocurra un contagio. Si se va, están los protocolos en cada uno de los casos. O si se va a aislar masivos, Seremi, ¿no? a un grupo de estudiantes, al curso, etcétera, o si es necesario en algún momento incluso cerrar el colegio. Ya. Está la posibilidad de cerrarlo frente a un eventual contagio masivo. ¿Y quién asume la responsabilidad ahí, Seremi, cada familia? Mire, el colegio, por supuesto, no vamos a realizar nada que esté por sobre la salud de las personas. Entonces, si se da el caso y es necesario, por supuesto que está permitido. Ojalá no sea necesario, todos esperamos eso, que tengamos que llegar a tomar ese tipo de medidas. Otra pregunta que nos hace, en este caso, Katy Green, dice, ojalá hayan inyectado más recursos en más docentes para no sobrecargar a solo 2 por salas. ¿Cuántos docentes van a haber? ¿Se contrataron efectivamente más docentes, Seremi? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con los docentes que tengan enfermedades de base? ¿No van a poder estar en sala de clase o van a tener que estar igual? No, por eso, cada establecimiento tenía libertad o tiene libertad para decidir eso. Los profesores que por algún motivo de salud no puedan concurrir de manera presencial al establecimiento van a colaborar con el trabajo remoto. Tienen que haber profesores que se dediquen, por supuesto, a aportar en el trabajo presencial y también otro grupo que se dedique a aportar en el trabajo remoto. Los candidatos para trabajar precisamente en lo pedagógico, en lo remoto, son los profesores que tengan algún problema de salud o alguna dificultad para presentarse al establecimiento. Porque las flexibilidades que también entrega el Ministerio también están en lo pedagógico, está permitido que reunir asignaturas que tuvieran objetivos comunes, podían trabajar en conjunto y eso permitir también disminuir la cantidad de horas que el estudiante va a estar en el establecimiento. Perfectamente, puedo hacer como un ejemplo sencillo, el trabajo de lenguaje, ¿no es cierto? Las materias relacionadas con lenguaje pueden tener objetivos comunes, por ejemplo, con otras materias como historia, y avanzar en ambos ramos, ¿no es cierto?, en el mismo horario, en un trabajo coordinado entre ambas asignaturas, entre los profesores, por ejemplo. Seremi, usted planteaba al inicio un tema no menor, que tiene que ver con la salud mental de nuestras y nuestros estudiantes. ¿Cómo se piensa abordar primero, voy a usar la palabra desequilibrio, este desequilibrio, esta afectación en la salud mental que ya traen los estudiantes producto de haber estado prácticamente un año encerrados en su casa? Pero también cómo se aborda, y lo plantea otra de nuestras televidentes, cómo se aborda este estrés que de alguna manera también le va a agregar este regreso a clases eventualmente presenciales. Entonces, sumado a estos dos temas, ¿está contemplado el abordaje de complejidades de salud mental? Sí, por supuesto, hemos estado trabajando ya desde el año pasado en ese tema. Acá va a cobrar importancia relevante la orientación, que está incluido, ¿no es cierto?, en el plan. La asignatura de orientación va a tener un rol importante este año para poder abordar la contención socioemocional, la contención que van a requerir nuestros estudiantes durante este próximo año. Está considerado, por supuesto, también no solo lo emocional para partir del año 2021 en lo lectivo, sino que también un reforzamiento, una recuperación de los aprendizajes que no se abordaron durante el año pasado, porque el año pasado ya suma una cantidad importante de meses que si se agregan a los meses que también se perdieron con los movimientos del año 2019, hay estudiantes que se alejaron de sus colegios cerca de 15 meses. Entonces, ese trabajo, ese distanciamiento hay que abordarlo en lo emocional, en la recuperación de los aprendizajes, en el reforzamiento y a continuación avanzar en lo que corresponde a este año. Dos últimas preguntas, Seremi. ¿Los uniformes son obligatorios? ¿Va a haber flexibilidad? ¿Hay algún dictamen de parte del Ministerio de Educación en este sentido? Lo que el Ministerio está proponiendo es que, bueno, cada comunidad educativa lo resuelve. Eso siempre ha sido así. Cada comunidad educativa resuelve el uso de su uniforme.
Lo que nosotros recomendamos es que, por supuesto, se tome en consideración también la situación económica en la que están las familias, muchas de las familias sometidas, ¿no es cierto?, durante el año pasado, para que el uniforme escolar no sea obligatorio durante este presente año. Pero reitero, cada comunidad educativa lo resuelve. Por otro lado, bueno, estamos trabajando, pronto vamos a tener respuesta, porque normalmente en el ámbito de los establecimientos públicos estaba permitido que con la subvención escolar los sostenedores apoyaran a las familias con la adquisición del uniforme. Dentro de poco le vamos a responder para que ver si este año nuevamente se va a repetir la compra de uniformes, como ya se ha hecho con años anteriores, por la subvención que entrega el Ministerio de Educación. Ya, lo último, Seremi, pero esa es una noticia que vamos a hablar. En desarrollo. Noticia en desarrollo. Nos queda un minuto, Seremi. Respuesta precisa y concisa, por favor. ¿Se destinaron más recursos para los alumnos que tienen problemas de conectividad? Yo entiendo que, dada la experiencia del año pasado, debieron haberse asignado más recursos en la glosa presupuestaria de educación. ¿Se destinaron efectivamente? ¿Van a haber recursos para mejorar conectividad de estudiantes? La subvención escolar preferencial permite la compra de material que mejora la conectividad. Eso durante el año pasado y eso va a seguir vigente para el presente año. Con ello van a poder comprar chips de telefonía, tabletas, computadores para entregar en comodato, etc. Hay libertad para eso, ya se empezó a realizar el año 2020 y también va a continuar el 2021. Por otro lado, contar también que el gobierno lanzó el plan Conectividad 2030 desde el año pasado. Hay una licitación que va a permitir entregar conectividad de alta velocidad al 99,9% de los establecimientos del país, entregando. Ya está en marcha la licitación y se va a implementar durante este año. La idea es que todos los colegios de aquí al 2030 vayan mejorando y aumentando su velocidad de tal manera de poder abordar material que en lo pedagógico o en lo informático tenga gran peso y puedan tener cierto acceso a toda la información que está disponible en la red en todos los colegios del país. Bueno, el 99,9 digo porque siempre hay un margen de error y la idea es no excedernos en lo que se está ofreciendo. Sin duda. Edison Tropa, secretario regional ministerial de Educación, muchísimas gracias por este contacto, gracias por atender nuestro llamado con este tema tan complejo de abordar, pero al cual usted le ha dado bastante luz y claridad. Muchísimas gracias, que tenga buena tarde.